En medio de la oscuridad de un hospital abandonado, algo antiguo y malévolo despierta. Las paredes susurran secretos olvidados, y las sombras cobran vida con un horror inimaginable. ¿Te atreves a descubrir lo que acecha en cada esquina? La historia de Isabela te atrapará en una espiral de terror que no podrás olvidar. Prepárate para enfrentarte a lo inimaginable, porque en este lugar el miedo tiene un nombre. Nunca pensé que un simple mensaje en un foro de internet cambiaría mi vida para siempre. Fue una noche cualquiera, y estaba navegando por un viejo foro de fenómenos paranormales cuando vi un mensaje que captó mi atención. Hospital abandonado en la periferia de la ciudad. Testigos hablan de apariciones y fenómenos inexplicables. Busco a alguien valiente para investigar. No era un buscador de emociones fuertes, pero algo en la invitación me atrajo. Quizás fue la promesa de desentrañar el misterio de un lugar que había estado desierto durante décadas. Decidí responder y me encontré con Laura, una mujer que parecía tan intrigada por el hospital como yo. Sus mensajes eran largos y detallados, y sus preguntas incisivas. ¿Crees en los fantasmas? Me preguntó en uno de nuestros intercambios. Porque lo que vamos a encontrar allí no es para los débiles de corazón. Laura llegó el día de nuestra cita. Tenía una presencia que imponía respeto, alta, con una mirada penetrante y una determinación que igualaba la mía. Nos encontramos en el aparcamiento del hospital, y cuando la vi salir de su coche, supe que este sería un viaje diferente. Hola, ¿eres Mark? Preguntó, extendiéndome la mano. Soy Laura. He estado esperando este momento durante semanas. Nos dirigimos hacia el hospital. Sus puertas oxidadas chirriaron al abrirse. La atmósfera era pesada, cargada con el peso del tiempo y el abandono. Laura tomó la delantera, su linterna iluminando el camino a través de los pasillos polvorientos. Escucha eso. Susurró Laura, deteniéndose en seco. ¿Lo oyes? Un débil murmullo, casi imperceptible, parecía emanar de las paredes. No era el sonido de un viento corriente. Era algo más siniestro. Exploramos varias habitaciones, cada una más desolada que la anterior. En una de ellas encontramos un viejo registro de pacientes, cubierto de polvo y telarañas. Laura comenzó a leer en voz alta, intentando captar cualquier pista sobre los eventos ocurridos en el hospital. De repente, una sombra se deslizó por el pasillo. ¡Ahí! Exclamó Laura, señalando con su linterna. La sombra desapareció tan rápido como apareció, dejando solo el eco de nuestros pasos resonando. «Estás viendo cosas», dije, tratando de mantener la calma. Pero cuando la sombra volvió a aparecer, ahora más definida, comprendí que no estábamos solos. A medida que avanzábamos, las voces se hicieron más claras. Eran murmullos y susurros de gente que no podía ver, pero cuyo dolor era palpable. Laura estaba tan concentrada que no se percató de que yo había encontrado un viejo cuaderno, desgastado y manchado, en una sala de archivos. «Laura, mira esto», le dije, mostrándole el cuaderno. Sus ojos se abrieron con asombro cuando empezó a leer las entradas. Hablaban de pacientes que habían sufrido tratamientos crueles, de experimentos fallidos y de una presencia oscura que había comenzado a manifestarse en los últimos días antes del cierre del hospital. A medida que la noche avanzaba, el ambiente se volvía más tenso. Laura y yo estábamos en una sala de operaciones, el corazón latiendo con fuerza mientras intentábamos descifrar el misterio de los fenómenos. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Laura en voz alta, dirigiéndose a lo que sentíamos era una presencia. ¿Qué es lo que quieres? De repente, el frío se apoderó de la habitación y una figura translúcida apareció frente a nosotros. Era una mujer,
con una expresión de tristeza y desesperación en su rostro. Déjanos en paz. Suplicó Laura, su voz temblando. No queremos hacerte daño. La figura parecía intentar comunicarse, pero sus palabras eran incomprensibles, distorsionadas por el dolor y la confusión. Laura se acercó con cautela y, usando una grabadora, empezó a hacer preguntas, tratando de entender la historia detrás de este espíritu. A medida que la madrugada avanzaba, empezamos a recopilar más pistas. Las voces se hicieron más claras y el cuaderno reveló el nombre de la mujer, Isabela, una enfermera que había sido parte de los experimentos y había perdido la vida en circunstancias misteriosas. Debemos ayudarla. Dijo Laura, con una determinación renovada. Ella está atrapada aquí, buscando justicia. Realizamos una pequeña ceremonia con lo que teníamos, pidiendo que Isabela encontrara paz. Mientras lo hacíamos, la figura comenzó a desvanecerse y el ambiente en el hospital se volvió notablemente más ligero. Cuando finalmente salimos del hospital, la primera luz del amanecer nos dio la bienvenida. Laura y yo nos miramos, exhaustos pero aliviados. El misterio del hospital había sido parcialmente desentrañado y quizás, de alguna manera, habíamos ayudado a Isabella a encontrar la paz que había estado buscando. Fue más intenso de lo que imaginé. Dijo Laura, dándome una palmadita en el hombro. Pero creo que hemos hecho algo bueno. Nos despedimos, y mientras me alejaba del hospital, no pude evitar sentir que la experiencia me había cambiado para siempre. Los fantasmas del hospital habían sido reales, y la noche que pasé allí se quedaría conmigo para siempre. Laura y yo descubrimos a Isabela luchando contra una sombra oscura en la sala de operaciones. La entidad parecía devorar todo a su paso. Con desesperación, Laura recitó un ritual del cuaderno. La sombra, al enfrentarse al hechizo, emitió un grito aterrador y se desintegró en una explosión de luz. Isabela se desvaneció, dejando un silencio inquietante. Al salir del hospital, notamos una advertencia en el cuaderno. La oscuridad podría regresar. Mientras nos alejábamos, la inquietante sensación de que el horror aún no había terminado nos acompañó.